Bueno, después de ver tan emotivo documental, les recordamos que estamos acá en el programa Jornadas de la Memoria de la Cinemateca Municipal de Medellín, en articulación con la Biblioteca Pública Piloto, y hoy estamos también con el Centro Cultural de Moravia. Acabamos de ver el documental Memoria Audiovisual del director Víctor Jiménez, que es nuestro invitado en la tarde de hoy, y pues yo creo que tenemos demasiadas preguntas. Y primero, pues, felicitar a Víctor. Víctor, estás por acá, felicitarlo, muy emocionada de ver el documental, porque refleja mucho la ciudad, un barrio que queremos desde siempre, un barrio que me identifico con él, porque hay algo que encontré en Víctor y que yo también nací en ese barrio y que pues al ver el documental muchos recuerdos, muchas historias familiares de la ciudad. Entonces, Víctor, felicitaciones. Me alegra mucho que estés con nosotros hoy presentando esta obra que reúne tantas generaciones, tantas emociones y tantos sentimientos. Yo creo que por ahí ya nos llegaron algunos comentarios que vamos a leer, pero yo quiero pues como empezar ya a conversar. Pues gracias también por tu buena energía y bueno, empecemos, que nos cuentes cómo regresas a Moravia. En el documental dice que naciste también allá, pero cómo regresas, cómo fue ese contacto nuevamente con la comunidad, cuéntanos. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Cómo se registra ahí? Bien, listo. Excelente, bacano. Bueno, espero que a todos les haya visualizado bien el documental. Yo lo pude ver muy bien, lo escuché bien y eso es muy importante ahorita que vivimos en este mundo remoto y que a través de las pantallas generamos como estas sinergias. Espero pues que todas las personas hayan podido visionarlo bien. Como pusieron ahí en los comentarios y Ana nos dijo, lo vamos a dejar un rato esta noche para que otros lo puedan ver, para que nos ayuden a compartirlo. Y no sé, hombre, no sé, Ana, si por ahora lo voy a dejar como guardadito, porque me han dicho que lo mandemos a circular, que hay algo ahí, eso de lo que hablas de lo intergeneracional poderoso, del remix, del reciclaje, de toda esta mezcla que estamos produciendo ahí como con este trabajo. Y con lo que contás, sí, resulta que yo nací en Moravia en 1984. Y en el 2006, bueno, seguro mi madre y mi padre ya me habían contado eso, pero fue en el año 2006 que yo me enteré de eso a través de estar leyendo un periódico en la casa. Entonces estaba leyendo un periódico y al leer el periódico estaban hablando de la primera reubicación de personas del Morro hacia la Herradura, hacia la Herrera, o la Herradura, una zona que es en Robledo, todavía no era Pajarito. Entonces a mí me impactó mucho eso y recordé con mis padres de que yo había nacido en Moravia. Entonces a partir de ahí empecé a acercarme a Moravia, fui con mi mamá, luego muchos años estuve yendo con muchos amigos, pero especialmente con Fidel Castro, estuvimos ahí, no Fidel Castro el cubano, Fidel Castro Ruiz, un gran parcero, y estuvimos yendo mucho allá y fui desentrañando o armando, tejiendo un proceso que se llama Memoria Moravia, de que se han desprendido muchas cosas y bueno, que también se desprende este audiovisual, o que este audiovisual es parte y de lo que también es parte de mi tesis o este trabajo que vengo haciendo, entretejiendo como la memoria audiovisual de Moravia desde muchos puntos de vista, desde la gestión de los archivos, desde la activación de los archivos y también desde el pensamiento teórico, conceptual, académico, de ver esto de las representaciones audiovisuales de la memoria, los repertorios de resistencia, los contextos de producción, que es como muy importante, y a toda esa locura, o bueno, a todo este proceso le llamo Moravia Imaginada, que es claro, una cosa conectada con la otra. A toda esta energía de sentimientos y de historias, pues les recordamos a todos que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en los chats de la Cinemateca, de la Biblioteca Pública Piloto y el Centro Cultural de Moravia, para que entre todos vamos haciéndole las preguntas a Víctor, de pronto algunas inquietudes que hayan surgido. Estamos pues acá abiertos y la idea es que sea una conversación entre todos. Bueno, pues en el documental también decías... Pregunten, que esto lo hace más bacano y también volvemos esto una conversación y una sinergia entre todos. Muchos me conocen, así que si las preguntas llegan, creo que voy a articular esto hasta más chévere. Bueno, claro que sí, esa es la idea.
También les recuerdo que el documental va a estar hasta hoy, hasta las 8 de la noche, publicado pues como en las 3 páginas de las 3 instituciones, para que le digan a sus amigos y todo que se conecten ahorita, porque ya después Víctor nos dirá dónde más se va a presentar. En el documental decías que había más de 100 archivos y 100 documentos que hablaban sobre Moravia, sobre todo la historia que tiene el barrio, la construcción y varias temáticas que se unen. ¿Cómo fue ese proceso de identificación, de búsqueda de ese material y de esa selección de esas películas que trabajaste con ellos? Pues les cuento que Víctor se hizo una selección de varias películas que hablaban sobre el barrio. A partir de ahí, con varios colectivos y grupos, hizo un trabajo de visualización y a partir de ahí él hace todo este documental y nos va a contar un poquito cómo fue eso. Claro, claro que sí, es muy importante como hablar de esa estructura del trabajo de Moravia Imaginada o de la tesis, que tiene que ver como con 4 grandes objetivos específicos, 4 escalones en los que construimos como este proceso. Y el primero tiene que ver con esta construcción de las fuentes documentales para interrogarlas, para trabajar con ellas, para acercarnos, digamos, a la historia presente a través de este tipo de documentos tan importantes hoy, que son muy, muy cruciales porque juntan como las generaciones. Entonces, en ese camino, yo en el 2013, con José Miguel Restrepo, hice un documental que se llama Mi Morro, Mi Moravia, Dignidades del Suburbio, y ahí nos dimos cuenta un poco de la potencia audiovisual narrativa que había en Moravia, porque habían muchos directores, realizadores y personas amantes, estudiantes o del barrio que a través de las cámaras, a través de talleres, a través de laboratorios, estaban construyendo narrativas documentales y eso se estaba subiendo mucho a internet y otros estaban mostrando pues, o son análogos. Entonces ahí fue donde tuvimos la primera intuición. Y ya para el trabajo yo empecé como a pensar y ya veía como en mi mente por ahí 10 o 20 títulos. Entonces empecé a buscar en las páginas web, en este caso Vimeo, YouTube, qué era lo que estaba pasando allí y me encontré una gran producción audiovisual, ¿cierto? De personas amateurs, de profesionales, documentales comisionados, documentales hechos por estímulos, documentales independientes, registros directos, rushes que uno llama de momentos que pudo haber grabado pero que luego quedaron solo esos extractos. Entonces toda esta información yo empecé a reunirla como un conjunto y a construir como una colección de fuentes documentales, haciendo como una curaduría especialmente como afectiva de la amistad, tratando de resaltar mucho el trabajo desde lo estético, desde el litigio estético, el trabajo que habían hecho muchos conocidos, amigos, personas del barrio del Morro que conozco que salen en esos videos. Entonces, a través de dejarme afectar y de generar también una gestión de la producción y de saber de estas películas, es que fuimos constituyendo como esta colección de fuentes documentales. Así fuimos que la fuimos armando y pues me desbordó lo que tú me decías o lo que yo decía en el documental, como al principio pensé que iban a ser 10, 15, luego me di cuenta que no, que eran 200, 300, pero luego vienen los ejercicios muy importantes desde lo teórico y lo conceptual, de empezar a generar unos cánones, de empezar a generar unos enfoques, unos conceptos, e ir creando de alguna manera una clasificación, una curaduría autoral, desde lo amistoso, desde la amistad, pero también desde el afecto, que nos lleve como a un grupo de 30, 40 películas máximo, que es de lo que se va a tratar un poco la tesis. Y de esas películas fueron que sacamos este poquito, que fueron las que vimos que activamos en el otro escalón, en el otro objetivo específico de la tesis, que fue Moravia Audiovisual, las películas que activamos ya en el laboratorio, de las que vimos en el documental. Claro, y después de la elección de las películas también había que elegir los grupos, porque vemos que hay señoras del posturero, hay jóvenes,
hay mucho movimiento y muchas personas que han participado en varios proyectos de Moravia, porque pues tampoco era lo mismo mostrarle las mismas películas a todos, porque cada uno tiene, por decirlo así, una historia, una memoria, tiene un recuerdo, que ahí vemos la memoria pues como individual, pero cómo se convierte en colectiva. Entonces ahora cuéntame cómo fue ese reto de escoger qué película para qué grupo, más o menos qué temática, cómo fue esa metodología, qué querías lograr o qué se fue transformando pues como en el transcurso de este experimento y este laboratorio. Porque saludos para todos los amigos que me escriben ahí en WhatsApp, algunos comentarios que logro leer aquí, como mientras Ana estaba ahí hablando y proponiéndome como la pregunta, ¿cierto? De este trabajo, de lo que estábamos, o en lo que estamos haciendo. Josefa, muchas gracias. Maderley, no sabía eso, que habían nacido en Moravia, qué bacano saber eso. Me encanta, Wilson, mis respetos, hermano, por el comentario. O sea, ¿qué podría decir yo ante esta lectura y todo este encuentro como tan rápido con todos ustedes? Pero prometo tratar de responder mejor luego. Ana, siento como que en la colección o en esto de lo que me preguntabas, que me generó más emoción estos comentarios. Vamos a recapitular la pregunta para responderte bien. Claro, porque ahorita vamos también con las preguntas, que esperen ahí que Víctor les va a ir respondiendo uno a uno. Lo que te decía es que... Gracias por el aire, de una. La colección, ¿cómo seleccioné esas películas? Mira, entonces en esto hay una labor y algo acá, un reconocimiento al Centro de Desarrollo Cultural, pero especialmente a 3 personas muy valiosas, a Juliana Pañagua, con quien hago la maestría, que también hace un trabajo muy hermoso sobre Moravia, la fotografía y la apropiación social del hábitat, que trabaja en el área de comunicaciones, a Mónica Saldarriaga, que trabaja en el área de memoria, y a Andrés San Pedro, que trabaja en el área de artes y formación artística. Y con ellos tuve la posibilidad desde el año 2020 empezar a pensar cómo activar y hacer algo desde el trabajo que yo venía haciendo, construyendo esta colección de fuentes audiovisuales. Y con ellos creamos la idea del laboratorio y pensamos en los grupos que son aliados o que participan en el entorno del Centro de Desarrollo Cultural, principalmente por su cohesión, por su participación, por su formación. Entonces ahí ellos fueron claves, decisivos para ayudarme a hacer esas gestiones, esa convocatoria, además del apoyo que me brindó el Centro Cultural para hacer el laboratorio y todas estas locuras que estamos pudiendo ver materializadas hoy. Y ahí fue que pensamos en trabajar con un grupo que se llama Entre Literatura y Otras Artes, que en general son jóvenes y mujeres. También pensamos en trabajar con los formadores del Centro Cultural, con las mujeres del Costurero, con las mujeres de Ellas Crean. Y para cada uno empezamos a tratar de caracterizar y ver qué de esas películas que teníamos podían activar elementos valiosos. Entonces, por ejemplo, con el grupo Ellas Crean, vimos 2 documentales de los que Heroína comenta muy bien de qué se tratan. Pero lo más valioso fue que yo me di cuenta que Heroína no había visto el documental que le habían hecho a ella, ¿cierto? Sino ella sí conocía el documental, ¿cierto? Moravia, un escenario de resistencia y memoria. Lo recuerda y lo piensa muy bien en su mente. Pero el que le habían hecho a ella misma no lo sabía. Entonces fue también un escenario de reconocimiento con sus mismas compañeras de grupo. Además que Heroína es una mujer tremenda, bueno, si está conectada por ahí, un saludote, porque ella es como el estandarte de la memoria audiovisual. Cuando era una niña, joven, 15 años, ella acompañó a Ana Fischel y Glenn Manná a hacer el documental Misa Colombiana, y tiene muchos recuerdos de cómo se hizo esa película y de cómo era el barrio en esa época. Y luego ella ha sido una protagonista, como ella misma lo dice, un testimonio vivo, una biblioteca humana, que nos aporta un poco a toda esta construcción de identidad y patrimonio. Entonces, con los jóvenes, yo pensé, bueno, ¿qué película vale la pena? Y entonces me parece muy interesante el trabajo de representación y reciclaje que hace el mismo Diego García sobre su trabajo Moravia y el Mar, sobre Balada del Mar No Visto, y cómo lo reciclan Moravia y el Mar, y esto cómo se puede acercar a los jóvenes. Entonces ahí fue cuando me di cuenta. Entonces así fuimos estableciendo cada una de esas conexiones que habían con los grupos focales o con estos grupos
gente que viene trabajando más de 2, 3 años con un concepto y con una afinidad con otras personas en el barrio, y pensamos en las películas que nos deberíamos de ver. Bueno, era muy importante que tampoco superara la película más de 40, 50 minutos de visionado, porque había otra parte que era la activación o el laboratorio de apropiación, que en este trabajo, en esto que yo hago, es muy importante. Siempre yo me ubico en el lugar de la recepción, en el lugar del reciclaje, en la posibilidad de la difusión, de la circulación, de la recepción, y cómo eso sigue generando más memorias creativas. Bueno, más o menos espero haberte dado respuesta de cómo fuimos seleccionando los grupos, las películas y haciendo las conexiones. Claro que sí, porque pues se ve que hay un trabajo de análisis, hay un trabajo pues como de búsqueda de cada película, qué mensaje o cómo se iba a trabajar entre los diferentes grupos. Entonces eso es una de las cosas que es chévere resaltar y que nos contaste. Bueno, pues ya llegó la hora de leer los comentarios. Por aquí Juan Fernando Montoya dice: excelente parcero, gran historiador, increíble ser humano. Nos copió durante pues, la proyección. Por acá también dice la señora Denis Lucía Carvajal: felicitaciones, Víctor Hugo Jiménez. Muchas, Maderley nos cuenta por acá, les cuento, le leo el comentario, dice: Víctor, me emocioné mucho viendo el documental. Yo no nací en Moravia, pero fui vecina del barrio hasta mis 7 años. Yo vivía en Los Álamos y desde la terraza de la casa de mi abuelo veía todos los días el morro. Me imaginaba muchas historias en ese lugar. Años después, mi hermana tuvo su primera experiencia laboral docente en Fe y Alegría, por eso volví al barrio, acompañando a mi hermana muchas mañanas en los años 90. Un abrazo y gracias por compartir esta experiencia tan bella. Ya pues como que Marley nos aclaró cuál fue su historia y lo que tenía que ver. Bueno, por aquí también vemos comentarios de María Josefa Restrepo, y también una pregunta, dice: ¿cuándo te motivaste a trabajar el tema audiovisual sobre Moravia? De pronto un poco ya respondiste pues como la pregunta. Y también cuál fue la sorpresa o qué fue lo que originó tan significativo pues como en ese territorio y sus habitantes. La resistencia ha sido un tema permanente, pues es cierto, y eso es uno de las temáticas que vemos en el documental. Aparte, cuando yo lo veía y tenía una conversación previa con Víctor, le dije que ahí había un poco pues de cultura, un poco de política, que había un tratamiento social muy interesante que se vivenciaba, y creo que uno de esos es como la resistencia. También María Josefa dice que ella tampoco sabía del trabajo, que está conociendo mucho más y que está conociendo pues como tus potencialidades. Entonces no sé si quieres como agregar algo, la respuesta para María Josefa. No, claro que sí, acá alcancé también a leer un poco lo que estabas diciendo. Muchas gracias, pues, Maderley, que seas vecina, pues eso es muy importante. Yo siento que Moravia es un barrio como muy crucial para Medellín, casi que es como una metáfora de todo lo que Medellín se ha pensado como ciudad. Entonces, claro, allí hay muchas apuestas, también hay una comunidad de acogida tremenda. O sea, ese barrio tiene unos valores que se han ido perdiendo en muchas partes, pero que allá todavía se conservan. Es esa capacidad de acogida que ha generado también unos procesos de resistencia muy críticos. Josefa me preguntaba pues como cuál fue la motivación. Yo siento que la motivación de hacer un proceso desde el 2006 que llamo Memoria Moravia es aportar, digamos, memorias, historias, representaciones que nos narren a nosotros mismos y que aporten un poco a que otros puedan leer cómo veíamos nosotros nuestra realidad. Sí, eso ha sido como mi interés principal, y en especial trabajando con todas las personas del Morro. He querido siempre ser un facilitador, un mediador, un gestor que permite que sus voces prevalezcan, se escuchen y puedan mostrar sus alternativas. Entonces creo que esa es como la motivación de todo este trabajo, de mi investigación de la tesis, de seguir llamando la atención de que el audiovisual como fuente documental nos está diciendo de que ya existe un archivo, bueno, no un archivo, existe un fondo disperso que está metido en internet. Eso es también una pregunta y un problema muy teso con el tema de la información,
pero esto nos está llamando la atención sobre la reclamación, sobre las luchas, sobre la justicia espacial, sobre el derecho a la ciudad, sobre los derechos económicos, sociales, culturales, y también nos está hablando de hechos victimizantes como de soslayo, lo que nos decía Ana, en este trabajo que yo hago sobre las memorias en plural. Hay memorias culturales, pero también hay memorias del poblamiento y del territorio, pero hay memorias de la reubicación, pero hay memorias del desalojo, pero todo eso lo atravesamos por nuestros discursos y experiencias y lo resignificamos, y entonces se vuelven también estrategias y tecnologías de resistencia, ¿sí? Entonces es como una memoria que está entretejida, ¿cierto? Que no separa la del conflicto, la de la cultura, la de la vida cotidiana, sino que es como la vida en sí misma, y por eso yo siempre, últimamente hablamos mucho del concepto de lo vivo cuando hablamos de memorias vivas, de archivos vivos, de patrimonios vivos, que en realidad lo más valioso es cuando se activan, ¿sí? Y cuando están pasando estas cosas que estamos viviendo pues hoy acá. Espero, Josefa, haberle dado respuesta. Quería decir algo sobre lo del villancico que comenta Wilson. Sí, esa es la siguiente pregunta, pues Wilson. Wilson, mira, hay como una tradición muy tremenda en Moravia y en el Morro, especialmente de unas mujeres en los años 60 y 70, que para oponerse a los desalojos que constantemente hacían en el espacio, la fuerza pública en ese momento, y para ir conformando identidad y sentido de pertenencia, ellas hacían dos cosas: creaban estos cánticos y crearon unas peñas culturales y la casa cultural, si lo podemos llamar así en ese momento. Y entonces la señora que sale ahí, Efigenia, que falleció este año, era muy líder y tenía una chispa tremenda para la creatividad de este tipo de sainetes, que son unas obras de teatro tradicionales, y este tipo de canciones. Y entonces hay varias. Heroína canta mucho esta canción en todas las entrevistas que le dan, pero valdría la pena, ya que tú lo comentas, hacer solo una recuperación de las canciones, digamos, o esos ritmos con los que ellos entonaban y resistían, y de alguna manera iban formando esa identidad tuguriana y colectiva, que fue muy importante para ese proceso que se vivió allá del poblamiento y de la creación de todo este barrio. Entonces hay varios, este es como muy representativo, y también hay un trabajo muy valioso que es como todo el tema de los sainetes. Bueno, respondí por ahí, creo que faltó, Ana, responderte algo a vos como de la pregunta. No, está muy bien, pues estaba viendo que todas esas memorias y que parte de esa resistencia de la comunidad de Moravia está en el arte. Vemos que es muy representativo la música, también el baile y todo, porque también soy convencida, y también te lo decía, que el arte transforma y que el arte es una salida también para manifestarse, para saber de todo lo que está pasando, cómo podemos como hacernos ver. Y qué bonito, pues le cuento que estamos muy participativos, por aquí tengo más comentarios que quiero leerte, y quiero pues como que, porque mira que parte de las preguntas que tenía también te las están haciendo, entonces chévere que sea un espacio muy participativo, que la gente se anime a preguntar, a hacer comentarios, pues como con esta obra que sin duda alguna refleja. Y otra cosa que decías ahora que me parece muy bonito es que muchas veces la comunidad participa en las grabaciones de historias y todo, y no las vuelven a ver, porque pues lamentablemente algunos realizadores lo envían a festivales, hacen publicaciones pues como en otros eventos, pero la misma comunidad que participó no se ve, y aquí fuiste tú el que llevó nuevamente como esas obras, como esas historias a Moravia y a esas personas que habían participado. Entonces también un poco la pregunta que hacía Wilson, que nos comentaba por acá, es cómo fue la redacción, que aparte pues que vimos que tejieron, que hicieron otros archivos, que escribieron, que dibujaron, y que cada uno manifestaba y hacía una creación al ver como los documentales y las películas. Entonces también que nos cuentes los comentarios, que quizás no todos quedaron en el documental, sino que quedaron algunas historias, anécdotas de esa redacción de las personas que participaron.
Ay, pues madre, me quedé acá leyendo unos comentarios súper bacanos. Jorge, saludos. Isabel, saludos. Gloria Herrera, súper energía. Qué buena onda toda la gente de María Mercedes en el corazón ahí. Everard, qué bacano que estés conectados. Un trabajo muy bacano de muchos amigos. Jesus, bueno, increíble que tantos estén aguantando acá escuchando esta carreta. Quiero como decir algo, un poco de lo que estabas diciendo, y es como lo que está diciendo de pronto Isabel en el chat de la Cinemateca sobre, ¿cómo se llama? Efigenia. Esta mujer compuso esos himnos y como ella dice, Moravia un escenario de resistencia y memoria, ella canta gran parte de ese himno, pero hay otros himnos y otros villancicos, o digamos que ellos también cogían canciones de los años 60 y 70 y las adaptaban como con esas problemáticas sociales o con temas jocosos, y también con eso avivaban como su lucha y sus peñas culturales. Me acuerdo, Isabel me hizo acordar mucho de este tema, especialmente como pensando en una película que ella me dijo, Víctor, habla, comenta, pues antes de Misa Colombiana, que es el primer documental que vimos en el documental de hoy de Moravia Audiovisual, que es de 1970-77, hay uno de Carlos Álvarez, que se llama Desencuentros, que es una película bien poderosa, pues por toda la carga política que él le daba a su cine y el lugar que él le da a los sujetos, y él cómo genera esa narrativa de lo que está pasando en esta ciudad, esos padres que están al lado de la teología con los pobres haciendo la iglesia, y otra iglesia que está pensándose desde otro lugar del poder, del gobierno, del status quo, y cómo eso choca y cómo eso se puede ver y vivir acá en Medellín y en toda Latinoamérica. Es un trabajo muy valioso y es bien bonito porque también sale Vicente Mejía, que es un padre como muy reconocido de todos los representantes de la Golconda y esos padres de la teología que trabajaron muy fuerte acá en Medellín, dando un testimonio muy bueno, muy crudo y muy contundente, y está así en el basurero. Él trabajaba mucho pues con la gente allá a capa y espada, sacando también basura. Entonces es valioso recordar cómo este trabajo. Yo quería decir, Ana, también como que hay un... No sé si me está escuchando bien, que le hago que pone el oído así. Sí, yo me emocionó. le estoy escuchando muy bien. Estoy poniéndole mucha atención. Bueno, todo bien. Como con lo que me estabas preguntando, como que la tesis tiene varios objetivos, ¿sí? O que varios objetivos específicos. Está todo de la gestión documental, ¿sí? O de la gestión de estas fuentes documentales, de llamar la atención, de hacer una película, de que construyamos un archivo, que hagamos un inventario. Está este otro objetivo tan importante de activar el archivo, de ponerlo a circular, que es un poco de lo que me está llamando la atención, de que realmente lo poderoso es apropiarnos y hacer formación de públicos y permitir que otros construyan memorias y hablemos y salgan preguntas y salgan nuevos proyectos y que nos inspiremos para poder seguir generando un patrimonio. Porque quizás hoy lo más importante de todos estos documentales que yo he seleccionado para mi tesis es que todos están disponibles en internet, ¿cierto? Los mismos realizadores, los mismos creadores, la misma comunidad que los ha hecho, los ha puesto allí disponibles. Entonces eso es como muy importante, el acceso y el uso, en la medida en que leemos va a generar más apropiación. Y con lo otro que me preguntaba sobre la participación de la comunidad, mira, yo he hablado con muchas personas, especialmente del sector del Morro. Muchos de los que estamos acá sabemos que Moravia es un barrio construido con tanta identidad cultural, que está lleno de sectores que han construido también otros tipos de solidaridades y amistades, y eso también les da como unos sellos. Y el Morro pues tiene el sello de la basura, tiene el sello del reciclaje, pero también tiene como el sello de unas personas que aprendieron a ser muy críticas y a participar en muchos procesos sociales, investigativos, de censos, de encuestas, de todo este tema que es tan importante para nosotros, que es también estudiarnos, preguntarnos por nuestra realidad y bueno, y tratar de enmarañarla o desentrañarla. Ahí a veces no sabe uno qué está haciendo, pero en ese camino ellos también han entendido la importancia de la construcción de narrativas, de memorias, de fuentes documentales,
Y entonces no solamente son los documentales de los extranjeros, como Anna Fischel y Glenn Manna, o como, no sé, Miquel García, o como Matías Boero, que han venido a hacer trabajos audiovisuales en Moravia, sino que también es la pregunta de las organizaciones, ¿cierto? Como la Mesa de Concertación del Morro de Moravia, como la pregunta de algunas organizaciones sociales que han acompañado y ayudado a la resistencia en momentos de desalojo. Y entonces toda la comunidad también se ha involucrado de alguna manera y hay diferentes, si uno podría llamar, diferentes estrategias documentales o modalidades de representación documental en todos estos trabajos. Pero en lo que tú me dices de la comunidad, creo que gran parte de los documentales de Moravia uno termina dándole un lugar muy preponderante al discurso, al testimonio y a la voz de estas personas porque tienen una historia y la saben contar, y quizás a veces es difícil ser crítico con estos testimonios, pero es como el momento de que las personas también puedan dar su versión, porque la oficialidad también tiene otros canales y también tiene sus propios documentales y audiovisuales. Sí, ¿qué pensás un poco de lo que te digo? Si era por ahí. No, y claro que sí, y precisamente cuando estabas hablando de eso, nos llega pues un comentario desde la página del Centro Cultural de Moravia, de Adriana Yane Arenas, que ella es del colectivo Ellas Crean Moravia. Nos dice que el arte transforma como puente que nos enlaza haciendo teatro, literatura y patrimonio. Entonces, mira cómo... Saludes, Adriana, genial. Con ellas fue muy interesante el laboratorio, porque como retomando esto, con ellas vimos unas películas, que fue la de Heroína y la de, digamos, Moravia, un escenario de resistencia, y luego hicimos unos collages, y con esto entonces estamos generando unos vehículos y unos artefactos, y estamos haciendo como un fanzine, ¿cierto? Que pronto saldrá otro de estos productos, digamos el documental, y esta charla estamos hablando de uno de los productos o estos artefactos de memoria, dispositivos que hacemos para activar, para recrear, para circular la memoria, pero de ese laboratorio también salió un fanzine hermosísimo que se llama Las Heroínas, dedicado y hecho especialmente por las mujeres de Ellas Crean. Hay un saludo para Adriana y todas estas mujeres guerreras y líderes de la Comuna 4, Aranjuez, y también salió un objeto artesanal, ¿cierto?, que está en el afiche principal de la peli, que es como un televisor de cartón, que también es un objeto donde están los bordados de las señoras del costurero. También saludamos ahí a toda la gente que se conecta allí. Y bueno, y también salió como un folleto donde es pura poesía, cadáver exquisito, escrituras creativas, que fueron apropiaciones de los otros talleres y de los otros laboratorios. Entonces eso va a salir más adelante. Ténganlo ahí, espérenlo, espérenlo. O sea que podemos decir que estén atentos a una segunda parte o a otro documental o a otra pieza, aunque pues ya veo que aquí se combina mucho, por ejemplo, el pasado, un poco pues viendo esas películas, recordando, haciendo memoria. El presente es como las reacciones y toda la construcción que ellas han hecho, todos los que estuvieron en el laboratorio, y un poco el futuro, porque pues estamos viendo esta obra que no solamente se va a quedar acá, sino que la idea es que también siga circulando, que se siga viendo, al igual que cada uno de esos objetos, de esos fanzines y esas memorias, también representadas por ella. Entonces creo que es fundamental cómo los archivos evocan esa memoria y cómo podemos a partir de ellas hacer creaciones que trascienden en el tiempo y creaciones que trascienden pues como de generación en generación. Entonces, chévere, y pues de nuevo muy emocionada, y yo creo que los comentarios, el agradecimiento es mucho de parte pues como de todas las personas, de todas las instituciones por ese trabajo tan bonito que estás haciendo. Y bueno, y los comentarios son muchos. Por aquí veo que nos dice Claudia Elena Arcila: gracias Víctor, excelente trabajo, tu ser de luz ilumina esta propuesta. Giovanni Taborda nos dice: cordial saludo desde Altavista presente, qué bonito ejercicio de memoria. Vemos que también es un ejemplo para otros barrios y para otros sectores pues como de la ciudad, todo lo que estás haciendo. También dice por aquí Ángela María Ceballos, dice: lindos recuerdos, allí empecé mi labor docente, en ese tiempo fe y alegría el basurero, hermoso lugar que dejó huella en mi vida y en mi profesión. ¡Qué bien!
No, saludos a todos, qué bacano los comentarios que nos están dejando, chévere, pues que el documental ha llamado la atención y bueno, y como lo que me preguntaba Ana, un poco como de la mezcla de los tiempos y también por qué Moravia imaginada, pues porque Moravia es imagen, pero también es nada finalmente, o sea, es una reflexión muy cruda y muy dura, o sea, Moravia es un todo cultural y un patrimonio vivo, pero también es la basura, ¿cierto? También son, digamos, los excluidos, entonces la imaginación en este trabajo es todo, está el centro, o sea, para poder crear esta investigación hay que imaginar cada uno de estos espacios, para hacer cada uno de los procesos hay que ponerle imaginación y la imaginación como facultad está siempre muy atada cuando estamos recordando, es decir, es una de las facultades que utilizamos casi siempre para recordar y quizás también para olvidar, solo que a veces le echamos mucha puya al olvido, pero por eso Moravia imaginada y ahí para las capas de tiempo, de lo que me preguntas. Un poco yo hablo mucho del reciclaje y del remis, pero todo esto está emparentado con la pregunta de la apropiación, con que la cultura no es algo que uno traiga y uno no hace una obra, sino que es algo que entre todos construimos. Y entonces vas a ver allí que hay un tiempo pasado, si lo podríamos llamar así, que está dado por las imágenes de archivo, ¿cierto? Por esos documentales que vimos allí, hay un tiempo presente que es la realización del laboratorio, la activación, ¿cierto? La propuesta de apropiación y de memorias narrativas creativas sobre esos materiales del pasado para pensarnos en el presente. Y el documental como objeto, como dispositivo, estos espacios y esos otros, digamos, productos comunicacionales que te digo van a salir de este ejercicio, le están legando o están creando una herencia para el futuro. Entonces, claro, ahí uno podría decir, tratando de ponerlo así en términos pedagógicos, y que no es que eso sea lineal, sino que hay una mezcla y esos tiempos están ahí interceptándose, intercambiando de todas las maneras posibles. Más o menos lo pienso de esa manera y bueno, siento que el documental también nos lleva a pensar como en los modos de representación testimonial, expositivos, en las voces en off, ¿cierto? Yo a veces, yo pensé hacer una voz en off, pero luego dije, es muy importante que todos nos expongamos, porque esto no es un trabajo solamente que uno hace para mostrar a las personas con que lo hace, sino también para modificarse a uno. Entonces eso es muy valioso, o sea, como también arriesgarse y atreverse a experimentar con las modalidades tradicionales de representación documental, con lo testimonial, lo participativo, lo expositivo, y apostar por las mezclas, por el collage, por el bricolage, por la percolación. Eso nos está generando hoy nuevas preguntas y nuevos significados y nuevos acercamientos, digamos, a todo este universo de las memorias y la gestión de archivos audiovisuales. Claro, y eso es muy importante y también vemos que eso se comparte porque una de las docentes del costurero también da su opinión, pues ella no es, por decirlo así, vive en el barrio hace muchos años, sino que hace 4 años está con estas mujeres y también ha entendido como ese mensaje, esa resistencia y tanto pues como ese trabajo comunitario, pues que es lo más importante, por decirlo acá, en lo colectivo, en el trabajar día a día. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pues como haciendo un análisis más un poco de la búsqueda de esos archivos. Pues ahorita nos contaba que casi todo está en Vimeo, en YouTube. Quizás también lo hiciste así por el tema de la pandemia y todo, o ya habías visto, y cómo fue ese proceso de búsqueda, de pronto en repositorios, en bibliotecas, en archivos, y cómo fuiste encontrando, o cómo hiciste ese rastreo, o simplemente fue como todo virtual. Aparte, pues que creo que también visitaste y fuiste pues como a algunos materiales que tiene el Centro Cultural o que tiene algunas instituciones, o encontraste, por ejemplo, personas que tuvieran esos archivos. Y bueno, y a partir de todo este trabajo, ¿cuál sería como la propuesta de organización, de intervención, para que puedan, quizás, claro que está pues respetando un poco los derechos de autor, pero que la comunidad
el resto de personas sepan que existen y que ahí está una memoria. De una, claro que sí, mira, o sea, cuando uno hace pues como una investigación de maestría, uno está tratando de buscar, trabajar con unas fuentes documentales. Y en esa búsqueda de esas fuentes documentales, yo elegí que mi fuente documental iba a ser los documentos audiovisuales o las piezas cinematográficas. Entonces yo me acerqué al Centro de Desarrollo de Memoria Barrial, en el Centro de Desarrollo Cultural, para evaluar qué tan podíamos tener un avance en este tipo de materiales, qué conservábamos, qué no. También me acerqué un poco a patrimonio fílmico, a la Universidad de Antioquia, al Centro de Producción Audiovisual, al Archivo General de la Alcaldía de Medellín, donde se conservan los proyectos. Hice algunas preguntas e indagaciones sobre qué películas o productos terminados teníamos en términos audiovisuales que pudieran ser esos documentos. Hubo algunas respuestas muy rápidas. En el Centro de Memoria Barrial siempre hay una disposición tremenda y el apoyo pues total para mi camello. En patrimonio fílmico, en la fundación es muy fácil con el catálogo digital saber qué tienen ellos de Moravia. Fue un poco más difícil en el archivo general, es una información que aparentemente está disponible pero dispersa, entonces eso implica un trabajo para las profesionales y archivistas que están allí que no está hecho, entonces hasta ahora no se pudo indagar mucho allí. También me acerqué a ustedes a la Cinemateca y fui al archivo y revisamos como lo que había de estímulos, de qué proyectos tenían audiovisuales a estímulos con relación al barrio. Y haciendo ese trabajo de acercarme a los archivos de la ciudad donde podrían estar eso, a la par fui haciendo este trabajo de etnografía virtual, si lo querés llamar así, o un trabajo archivístico virtual, donde empecé a darme cuenta que en las páginas web, Vimeo y YouTube, era donde estaban muchas de estas producciones audiovisuales, tanto como registros sueltos, como videos de primeras comuniones, 15, fiestas, videos que se grabaron porque sí, como trabajos muy bien terminados. Entonces empecé a hacer en YouTube una lista de reproducción. En YouTube ya existen varias listas de reproducción públicas con el nombre o la materia Moravia, y igual en Vimeo. En Vimeo la lista de reproducción se llama Biblioteca Pública. Entonces en Vimeo también hice una biblioteca pública y traté de agrupar en esas listas las producciones audiovisuales, videos, que para mí cumplieran esa categoría documental, es decir, una categoría documental extensa que no se rige simplemente a que sea un producto terminado por profesionales o comisionado por una institución, sino que pueden ser registros de un momento específico, momentos documentales muy valiosos, acciones directas de las organizaciones y de la comunidad, retirando o, digamos, excluyendo de esta colección todo lo que tenga que ver con ejercicios periodísticos o noticiosos como crónicas, reportajes o noticias de los hechos. Y con esto fui construyendo esto y me di cuenta que había un abundante material, pero que ese abundante material yo ahora lo reconozco, lo valoro, me parece importante, pero la idea con todo esto, con participar, con hacer esta tesis, es llamar la atención a todos, al barrio, a la gente, al centro cultural, a la cinemateca, a la alcaldía, de la importancia de crear un inventario y un archivo del cine de Moravia. O sea, en la gestión de archivos audiovisuales, y de pronto esto es lo auténtico, pues sí puede haber algo de eso. Todo es plagio, todo es remis en mi trabajo, y creo en esa visión, ¿sí? De hacerlo tú mismo y hacerlo con otros, pero en este ejercicio es muy importante, como en la colección y en mi investigación, la posibilidad que esté disponible para verlo. Entonces yo he visto que vaya gente me ha preguntado, ay, quiero ver este documental, Víctor, quiero ver este. Se los tengo, muchachos, porque están en internet, disponibles, todos los realizadores lo han puesto ahí. Y per se, yo pensaría que a todos al ponerlo ahí estamos interesados en que se difundan. Entonces que un trabajo como el que yo estoy haciendo le está aportando algo muy valioso en la gestión de archivos. A veces en la gestión de archivos nos preocupamos por un director o nos preocupamos por un pueblo indígena,
pero hasta donde yo sé, o por una corporación, una organización, un centro de producción audiovisual, pero hasta donde yo sé todavía no tenemos en Colombia una colección o un archivo audiovisual de los documentales de un barrio. Y yo no estoy hablando de que son 2, 3, sino que estoy hablando de que en la humilde selección que yo hice hay casi 40 y son solo enfocados en el sector del Morro, o sea, excluyendo el sector del Bosque, excluyendo el sector de Moravia Oriente o Fidel Castro, excluyendo el sector del Oasis Tropical, ¿sí? Y entonces hay una potencia acá que es muy importante llamar la atención. Entonces, como por esas tres cosas. Uno, porque me interesa la información, el uso de la información, lo que está disponible. Es como una manera también de trazar una línea y una clasificación, poner un criterio. Otro, ampliar el concepto de documental, como un documental expandido que se explora desde muchas visiones, principalmente pensando las narrativas y las representaciones audiovisuales de la memoria y el territorio, que es lo que yo estoy tratando de situar y de proponer acá como valioso. Y la tercera es como que es muy importante hacer un archivo de un barrio y que esto nos motive. Ojalá, yo vivo en Castilla, toda la vida he vivido en Castilla y quisiera que Castilla también tenga su inventario y tenga su archivo y tenga su colección y que otros barrios, por ejemplo Prado, que es otro de los barrios más documentados de Medellín, pudiera tener su archivo y su colección. Es también como una motivación, algo que nos inspire, una metodología que no es nada nuevo, que estoy tomando de mucha gente, muchos fragmentos, pero que así reunida puede funcionarnos a muchos para muchas cosas. Y bueno, ojalá, ese es como el sueño, la aspiración, siempre pues con la esperanza. Entonces, bueno, como por ahí. Alguien preguntó, alcancé a leer un comentario de alguien todo bacano, sí, creo que es de Cultura UE, de Manuel Zuluaga, sobre los lenguajes. La comunidad, los lenguajes eso, usados. sobre el lenguaje audiovisual. No, Manuel, yo no... Cuando estamos viendo la película, hubieron comentarios de algunas de ellas sobre la composición de la imagen, sobre cómo hicieron el plano. Sin embargo, yo no profundizo en ello porque es un tiempo, ese laboratorio de 2 horas, donde pasamos del visionado de la película a ir a la experiencia de la apropiación y de la creación de esa narrativa. Sin embargo, sería muy interesante preguntar y construir un laboratorio, creo que para jóvenes funcionaría mucho, donde el momento de la apropiación parta de preguntarse a partir de preguntas problematizadoras sobre el lenguaje audiovisual y cómo el lenguaje audiovisual nos va a llevar a ejercicios de apropiación o de cine o found footage, cine de apropiación, que sé que ustedes también están trabajando y exploran como toda esa dinámica. Entonces, en este caso no lo hicimos, pero puede ser una alternativa y puede llevarnos a construir como esa posibilidad de nuevas reinterpretaciones con ese material de archivo que hablen sobre Moravia o que hablen sobre nuevas estéticas y preguntas que tengan las personas que están participando en el taller. Porque eso pasa con estas memorias creativas. No simplemente se quedan ancladas a una temática o a lo que uno sugiere como mediador o facilitador. Ellas también mismas, por su capacidad, se expanden y se abren también a otras exploraciones. Claro, y muy importante porque tu trabajo es inspirador y también nos dan como ese relato de qué otras posibilidades tenemos con ese material y pues chévere y le hago la invitación acá a todas las personas que tienen archivos audiovisuales, instituciones, también archivos comunitarios para que organicemos el archivo. Pues en este momento la Cinemateca Municipal de Medellín continúa con un diagnóstico. La idea es la identificación, la asesoría y conocer qué archivos para que investigadores como Víctor y otros que están en la ciudad, en el país y todos sepan dónde está este material, cómo puede acceder a él, dónde van a encontrar como cada uno
lo que está buscando, como esta temática, y hoy fue, o con Víctor fue, por ejemplo, el barrio de Moravia, pero como él dice, también le gustaría y sueña que Castilla tenga también su archivo, o al menos lo tenga recopilado, identificado, y saber qué existe y qué posibilidades hay para trabajar esto, para trabajar también como el análisis del lenguaje audiovisual que nos comenta Manuel. También quería pues como resaltar y contarle a Víctor que por acá Janet nos vuelve a escribir y nos dice que como docente le ha servido mucho, da mucho valor y herramientas vitales, culturales y patrimoniales. Entonces, mira que también en todo este trabajo hay mucha pedagogía, hay mucho contagio de esa buena energía, pero también de esos conocimientos, y es una motivación también desde Víctor, pero a la comunidad para seguir trabajando y para darle ese valor que tiene toda su cultura, pero también todo su archivo y toda su memoria. Por aquí también dice Hernando Echavarría, en la próxima incluyes la experiencia de las jardines de Moravia, otra valiosa experiencia de apropiación sobre el territorio, ¿vale? Es que claro, Víctor ahorita nos dice que exploró más que todo el Morro, pero pues que hay más historias, más temas, porque Moravia es un barrio muy representativo y tiene demasiadas historias. Está pues como la parte del bosque, están pues esos otros barrios. Entonces Víctor ya sabe no, que está bacano hay más temas. Valioso además porque valioso. Es que claro, Víctor ahorita nos dice que exploró más que todo. Claro. Pues que hay Luis Hernando, ahí me oye. Sí, pero ahí como que me estoy escuchando dos veces, de pronto por ahí. Mire, no, lo que yo estoy diciendo es que Luis Hernando tiene razón, valdría la pena mucho hacer un ejercicio de apropiación. Sí, pero ahí como que me estoy escuchando dos veces. Aló, ¿me oye? Sí. Ahora sí, solamente por aquí porque hay un delay entre... bueno, entre espero que me oye. El señor Luis Hernando, espero, no sé si nos distinguimos. Muchas gracias ahí como por el comentario, tiene razón. O sea, hay muchos grupos y organizaciones interesantes del barrio Moravia y de la Comuna 4 con las que yo me soñaría hacer estos ejercicios de cineforos experimentales y laboratorios de apropiación con Moravia City Rappers. Me gustaría mucho también con las jardineras de Moravia. Sí, hay otros grupos ahí que me parecen muy claves y como muy importantes como en este trabajo, así que súper bacano como el comentario y lo recibo muy bien. Ojalá se pueda generar una especie de trabajo continuado con muchos grupos donde se pueda ver esto. Yo me sueño tener una maleta de cines, es como mi tercer objetivo, mi cuarto, yo ya ni sé mi objetivo específico final, y es que al menos mi tesis pueda dejar una maleta de cine, así sea una lista de reproducción en YouTube y en Vimeo, o un pequeño blog donde estén juntas todas estas películas y todos ustedes y todos nosotros podamos entrar allí, verlas, disfrutarlas, mirar la sinopsis, porque este ejercicio también es como un trabajo mucho de restitución. Hemos hecho en este siglo XXI mucho trabajo audiovisual y mucho video, muchas memorias, pero a veces creemos que simplemente con hacer el video basta y se nos olvidan o se nos pasan todos los metadatos de describir bien nuestro trabajo, hacer nuestros actos documentales de esas piezas que estamos legando. Y si ustedes vieran la dificultad que hay con todos estos archivos, quizás pueden estar más en riesgo, me atrevería a decir yo, los archivos nativos digitales que los archivos que fueron grabados en cintas. Entonces es como toda una reflexión y una pregunta que también nos lleva a uno a pensar la información, qué estamos haciendo como sociedad con los documentos que estamos produciendo, y en la nube que es internet, si eso sí lo podemos encontrar o no. Porque muchas veces no lo encontramos, entonces no le damos el valor. Si no hay ese conjunto, esa colección, no vemos la importancia que esto cobra y todo lo que nos puede servir, especialmente en los usos pedagógicos y en las posibilidades educativas que nos puede como plantear. Bueno, saludos ahí para todos, un saludo para Rocco, para Gloria Herrera, para todos los amigos que me hablan ahí de chat, buena energía, bacano.
Claro, y pues agradecerle a todos los que nos han escrito, que todavía estamos recibiendo pues como sus comentarios, sus preguntas, y con referente a lo que decía Víctor en el tema tecnológico, creo que eso es una pregunta y es un debate muy interesante que ha surgido y que todavía está en pie, porque pues la tecnología quizás por un lado facilita supuestamente la búsqueda de información, pero hay demasiada información como tal, y hay que, como decía él, hacer una colección o identificarla y saberla dónde buscar, porque pues hay veces no, si no se publica, si no se conoce, si no se difunde, pues difícilmente voy a saber que allí la encuentro. Pero también es cierto lo que dices, que en el tema de conservación y preservación, pues por decirlo así, todo es como muy ágil, se pierde, o sea, así mismo yo le doy clic, puedo borrar una información digital, mientras que en un cassette está la cinta, pues es difícil el tema de las máquinas en este momento, pero igual esa es una tarea y también es una conciencia de que desde cada uno y desde comunidad cómo vamos a conservar, preservar y cómo vamos a poner a disposición esa información para que sea vista por las nuevas generaciones y por los investigadores. Entonces yo creo que todo este trabajo de Víctor nos deja demasiadas enseñanzas. Yo por aquí, cuando vi el documental, quise pues como tener unas frases que quiero compartir. Una de ellas lo preguntaban y lo decían en el chat, que es: el arte reconstruye. Que en Moravia hay un sentido de pertenencia por su barrio, por su cultura, por su archivo, por su patrimonio, y que con la ayuda de Víctor creo que afianzaron un poco como este tema. Y también la transformación social, pues quería pues como estas tres frases o tres palabras, no sé, Víctor, como ya para ir cerrando, nos dice para ti qué significa todo esto, todos los comentarios, todo lo que ha pasado, y que nos cuentes ya cómo impactó y cómo transformó también como tu vida personal, comunitaria y profesional. De una, mira, pero de a una, me acuerdo así de una, de la primera frase, que es de un señor, un artista imaginólogo y que también crea maquetas, que se llama Julio Mayo, que es la de Moravia se transforma, algo así, como la del arte. ¿Sí? Sí. Repíteme la primera, porfa. Sí, el arte reconstruye. Exacto, esa del arte reconstruye, que es del señor Julio. Fue muy interesante porque a él los documentales lo llevaron a reflexionar un poco de lo que yo estaba planteando de Moravia como una metáfora de los procesos sociales, culturales, urbanos, de resistencia y de luchas por el territorio de Medellín. O sea, por eso Moravia es un lugar tan excepcional. Uno diría, pero ¿qué tiene este barrio? Tiene arte, tiene cultura, tiene crítica, tiene participación, pero también tiene ese picantico que es muy valioso, que es toda esta construcción de ciudad. Y eso es muy valioso a la hora de la verdad, realmente, para uno poder hablar y metaforizar y llenar de sentido como todas estas prácticas sociales y en sociedad en las que vivimos. ¿Cuál es la otra? Yo, sentido de pertenencia, pues lo analicé desde el punto de vista cuando doña Nidia Arango dice: la felicidad de los niños jugando en la basura. Es significativo, porque pues para muchos la basura es como algo que se desecha, algo que ya no sirve, pero como ese valor y como ese sentido de pertenencia y cómo extrañan y añoran tantas cosas del morro, pues como la vida de antes, que uno quisiera, y uno preguntaba, pero muchas personas no les va a gustar, pero sí, reconocen eso, porque esa unidad, porque es ese lugar donde los acogió en esos momentos tan difíciles. Entonces, también para hablar como de ese sentido de pertenencia. No, claro que sí, todo lo que dices viene a tono, va con lo que estamos tratando y hablando hoy acá, y como para recoger, o sea, mucha gente, y en Moravia mucha gente misma lo dice y pasa. Moravia es un barrio querido no solo por los habitantes que viven hoy allá, sino por un montón de exhabitantes que han sido reubicados desde los años 80. O sea, recordemos cuando hubo esa reubicación en los 80 con todo el movimiento de Medellín sin tugurios, todas las reubicaciones en los 90 con todos los desalojos que pasaron, ¿cierto? Que no fueron tan amables, y todo lo que pasa con el macroproyecto desde 2004, bueno, hasta la fecha,
que todavía continúa vigente, y lo que está pasando hoy con el plan parcial en el bosque, y es una historia que no acaba, ¿cierto? Entonces el sentido de pertenencia también muestra cómo Moravia y El Morro es el sector fundante, ¿cierto? El sector fundante es Fidel Castro y esa zona, pero la dinámica de vida que se fue gestando a través del Morro fue generando también, digamos, procesos de identidad y de territorialización de esas personas que los fundieron, hicieron ese barrio tan bello y tan particular. Entonces ahí hay también una fuerza muy intensa, o sea, el Morro genera una identidad a esas personas que vivieron, pero que también aprendieron un oficio de nacer ahí, genera una identidad a la gente que vivió y pudo salir adelante, transformarse o hacer otras cosas, pero también ha generado mucha identidad en muchos investigadores, académicos, estudiosos, colectivos sociales y culturales que se han acercado y trabajado con esa comunidad. Bueno, sin nombrar otras identidades duras y malucas que son las que tienen que ver con el conflicto armado y todos los grupos armados, porque también hay sentidos de identidad y pertenencia allí, pero los que nos tocan a nosotros, que son los culturales, todos estos trabajos, pues casi que cuando uno hace un cineforo de estos y un laboratorio experimental, en lo que uno está tocando, en lo que uno está llamando la atención para afectarnos conjuntamente, es en preguntarnos, es en mirarnos al espejo. Yo siempre digo que verse un documental sobre uno, digo, a mí que casi no me gustan las cámaras, bueno, estoy aprendiendo con toda esta investigación, es mirarse al espejo. Y eso es de lo más incómodo, porque te saca de tu zona de confort. Entonces yo siento que eso es lo que hacemos con este trabajo. Y al salirnos de la zona de confort y al mirarnos nosotros mismos y al vernos y revernos en la pantalla, eso también nos hace modificar nuestras memorias, nuestras historias, o las hace hacer, o las hace proyectar en el futuro. Bueno, qué sé yo, ya ahí hay muchos caminos que se pueden tomar. ¿Y cuál es la otra frase? La última es transformación social. Yo creo que ahí está resumido todo lo que hemos conversado, y también como el papel de los archivos en esa transformación, en ese revivir, en ese, un poco como tú decías, salirnos de la zona de confort. Es que ya uno verse en una pantalla no es lo mismo, y verse lo que era antes, o verse, por ejemplo, la historia de la señora que se vio desde que era pequeño y que estuvo cantando con su mamá, con su abuela, y ahorita todavía verse, pues ellas no están, pero también hay ese reconocimiento, esa memoria y al mismo tiempo esa nostalgia. Yo creo que eso es lo que nos permiten los archivos. Totalmente de acuerdo. Yo siento pues como que estos ejercicios de los archivos, de las memorias, de los patrimonios, en tanto estén vivos y haya gente interesada tanto en investigar, en documentar, en crear, como en ver, escuchar, inspirarse, es como la tarea que estamos haciendo. Finalmente hoy es parte de nuestra cotidianidad los documentos, las fotografías, los audiovisuales. Ya no solamente leemos y observamos textos y letras, sino que el audio, el sonido y en especial la imagen en movimiento tienen mucho, mucho que ver con las identidades y con las cosas que nos gustan. Entonces yo siento que Moravia Imaginada le apuesta también a eso, pues, y se fija en esas preguntas que hay en el presente y que tenemos como sociedad. Por eso es un trabajo que está así en el presente todo el tiempo, indagando pasado, presente, futuro, preguntándose por los usos, los efectos y como los impactos que genera el cine y los archivos audiovisuales, y cómo es que con este tipo de documentos podemos, digamos, trabajar, construir creativamente y también legar para las generaciones futuras, digamos, un acervo o un archivo que nos pueda servir, digamos, para muchas cosas, pero especialmente para dejar unas memorias de nuestra vida cotidiana, de lo que fuimos, de lo que nos movió, de lo que fue importante, y que no solamente queden de esos grandes discursos o esos discursos mediáticos que a veces solapan mucho eso que somos realmente, que realmente constituye la carne y la vida cotidiana, pues como la vida que todos los días tejemos, que todos los días hacemos, que todos los días nos inventamos. No, pues maravilloso. Yo creo que es muy bonito el mensaje, pues el mensaje con el documental, con las palabras que nos compartes, con toda esa investigación.
agradecerte enormemente pues por aceptar nuestra invitación, por contarnos toda tu experiencia. Muchas personas siguen esperando que continúes con el trabajo. Sé que todavía no termina la maestría, pero pues por ahí nos vamos viendo en el camino, y quiero que nos cuentes más adelante cómo sigue este trabajo, cómo finaliza, cuáles son esos resultados, porque yo sé que van a ser maravillosos, más de lo que nos has mostrado pues como en la tarde, noche de hoy. A todos los que se conectaron, pues muchas gracias. Los espero en un mes, el 19 de mayo. Estaremos nuevamente en Jornadas de la Memoria con un archivo invitado para que se conecten, también para que sigan con nuestra programación de la Cinemateca Municipal de Medellín. Agradecerle también a los que se conectaron a través de la Biblioteca Pública Piloto y el Centro Cultural de Moravia. Siempre trabajamos en articulación por la cultura de la ciudad. Así que, Víctor, pues mil gracias, un abrazo, y espero que nos podamos ver pronto cuando todo esto pase. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, Víctor. No, realmente muchas gracias. Para mí ha sido muy valioso estos 2 años de investigación. Siempre es muy importante agradecer, compartir la esperanza y mandarnos energía mutua para poder seguir entretejiendo como todos estos ejercicios de memoria, de arte, de resistencias, de trabajo comunitario, seguirnos preguntando de cómo hacer y elaborar el patrimonio comunitario, el patrimonio vivo, cómo es que nos masticamos todos esto juntos. Y siempre muy agradecido con la gente del Morro, en este caso hoy con el audiovisual, con todas las personas que participaron en el laboratorio, con el Centro Cultural que siempre ha estado ahí presente, con la Cinemateca que, a pesar de que este trabajo es un trabajo que mezcla tantas cosas y no solamente es de archivos, pues se pudo abrir el espacio para conversar de los archivos, mucho desde los usos, porque mi trabajo se pregunta mucho por la mezcla o la remezcla, el uso del archivo, que los archivos hoy son almacenamiento, uso y conservación. Quizás en este proyecto de Moravia Imaginada estamos desmontados en la película del uso, pero sin descuidar la importancia de la conservación, del almacenamiento, de la selección y de todos estos otros pasos que implican la preservación audiovisual, ¿sí? Entonces ahí vamos paso a paso, pero hemos escogido como este derrotero. Yo sueño que ustedes puedan tener como mucha más información de los proyectos a través de la Cinemateca, y nos podemos contactar. Aprovechen y comparten el documental. Me pueden escribir, atrévanse a decirme, a criticarme, muy bueno, esto es lo que le ayuda a uno a crecer. Y me acuerdo mucho como pensando en Foucault, él decía de que cuando uno hace una obra, hace un libro, hace un artículo, en este caso hace un documento, uno lo que está tratando es de aportar algo, no es nada definitivo ni nada concluyente. De ahí pueden salir y ser un punto de lanza para muchos otros trabajos, proyectos, preguntas. Así que eso es Moravia Imaginada, un proceso que le da esa continuidad, esa pregunta por la memoria de un barrio, y en este caso haciendo foco en las fuentes y en los archivos audiovisuales. Bienvenidos a esta película a todos y todas. Les agradezco de todo corazón el aguante y haber estado acá escuchando y participando en este escenario. Y bueno, buena noche, que estén muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo sé que hay Moravia para largo. Gracias a todos nuevamente y nos vemos en un mes en Jornadas de la Memoria. Hasta luego y buena noche.